Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Romanos 6, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En los capítulos anteriores, el Espíritu Santo nos habla acerca de nuestra salvación y justificación por fe y por gracia. Ahora, en este capítulo y siguientes, se nos habla del proceso de santificación, que también es resultado de esa justificación. El capítulo comienza con una pregunta y respuesta que desafía la idea equivocada de que los creyentes pueden continuar viviendo en el pecado y sin embargo permanecer salvos de la condenación eterna por la gracia recibida. La pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta a dicha pregunta es clara y concisa: en ninguna manera. En el griego literalmente significa que nunca sea así. Es la expresión más enérgica en griego para repudiar una afirmación. En todo el capítulo se nos enfatiza que estamos unidos con Cristo por la fe, tanto en su muerte como en su resurrección. Estamos bautizados en Cristo, es decir, sumergidos en Cristo. Morimos con Él para ser levantados a una nueva vida. El bautismo en agua simboliza o ilustra esta realidad. Morimos para el pecado y el mundo y nacemos a una nueva vida para Dios. El versículo 11 es clave para todo hijo de Dios. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente de esta manera podremos vivir victoriosos contra el pecado y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Viviremos como dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Igualmente el versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que cada miembro de nuestro cuerpo ya no es para el pecado. Morimos a esa vida vieja de inmundicia para vivir una vida nueva en Cristo. Una vida victoriosa, agradable para Dios. Al terminar el capítulo se nos recuerda la realidad y el peligro de vivir en el pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jamás debemos de ver el pecado como algo simple, así que no lo olvides. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Ser salvos por gracia implica vivir pecando deliberadamente, habitualmente y sin arrepentimiento? Número 2. ¿Somos llamados para vivir una vida nueva como Cristo resucitó? Número 3. ¿Por la fe debemos ver nuestro viejo hombre crucificado con Cristo? Número 4. ¿Cómo debemos considerarnos? Número 5. ¿Los miembros de nuestro cuerpo deben ser instrumentos de pecado o instrumentos para servir a Dios? Número 6. Si nos sometemos al pecado, ¿somos esclavos del pecado? Número 7. Ahora que somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuál es nuestro fruto y cuál es nuestro fin? Y número 8. ¿Cuál es la paga del pecado y cuál es el regalo de Dios? Aquí terminamos el capítulo 6 del libro de Romanos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.